¿Alguna vez te has preguntado cómo un niño frágil y tímido, con un obstáculo médico casi imposible de superar, estuvo a punto de dejar el fútbol antes de convertirse en leyenda? Hoy conocerás la increíble historia de Lionel Messi, desde sus primeros pasos hasta su explosión en el Barcelona. Y en breve te revelaremos cómo un contrato improvisado en una simple servilleta cambió para siempre la historia del fútbol. Cuando un niño de apenas 7 años empezó a jugar en Newell's Old Boys, nadie imaginaba que se convertiría en una figura que cambiaría la historia del fútbol. En Rosario ya corría el rumor de un pequeño al que le decían la Pulga por su estatura y por la facilidad con la que escapaba de los rivales. Marcaba más de 100 goles por temporada en categorías infantiles, algo impensado para su edad. Incluso había equipos que se negaban a competir cuando sabían que él estaba en la alineación. ¿Qué pasaba por la mente de los entrenadores rivales al ver cómo un niño podía desarmar defensas enteras? Sin embargo, detrás de ese talento descomunal había un obstáculo que parecía imposible de superar, un diagnóstico médico que hablaba de deficiencia en la hormona del crecimiento. El tratamiento costaba alrededor de $1.500 mensuales, una suma inalcanzable para su familia. En ese momento, el sueño de llegar a lo más alto del fútbol estuvo a punto de derrumbarse. ¿Cómo podía un chico con tanto potencial quedarse a un paso de abandonar su sueño por una cuestión económica? La familia no se rindió. Su padre comenzó a grabar y enviar videos del pequeño a diferentes clubes europeos. Uno de esos registros llegó a las manos de un cazatalentos del Barcelona, quien quedó impresionado con la habilidad del chico para dominar el balón con ambos pies, la cabeza y las rodillas. La reacción fue inmediata: fíchenlo de inmediato. Y así, en una escena que parece sacada de una película, se firmó el primer contrato en una servilleta de restaurante. Ese papel improvisado fue el puente que lo llevó a España, dejando atrás su ciudad, a sus amigos y a gran parte de su familia. Al llegar a La Masía, el centro de formación del Barcelona, el niño tímido apenas hablaba. Por eso lo apodaron el Mudo. No necesitaba palabras, porque en la cancha decía todo. Los entrenadores aseguraban que el balón parecía estar atado a sus pies, que era imposible descifrar sus movimientos. Lo veían driblar a 4 o 5 jugadores con naturalidad, sin alardes, sin gestos excesivos, simplemente caminando de regreso después de marcar un gol. ¿Era acaso el inicio de una nueva era en el fútbol mundial? No te muevas, ahora veremos cómo Messi hizo arrodillar al Madrid y siguió entrenando como si nada. Suscríbete, activa la campana y dale like para no perder detalle de esta leyenda. El club se hizo cargo de su tratamiento médico. Cada noche recibía inyecciones y cada mañana entrenaba con la misma disciplina. Lo estaban preparando para convertirse en una máquina imposible de detener. Los técnicos coincidían. Era demasiado bueno para su edad, distinto, especial, alguien que no se podía controlar con tácticas convencionales. Barcelona entendió que tenía entre sus manos un diamante. Cuando cumplió 16 años, llegó el momento de probarse contra los profesionales del primer equipo. En un entrenamiento, humilló a jugadores experimentados del Barcelona. Sabíamos que era diferente, un fenómeno, declaró más tarde Xavi Hernández, una de las leyendas del club. Poco después debutó oficialmente con 17 años frente al Albacete. Recibió un paso de Ronaldinho, definió con precisión y anotó su primer gol en la élite. El detalle curioso es que antes ya había marcado uno, pero lo habían anulado por fuera de juego. Como si el destino le hubiese dado la oportunidad de repetir la jugada para asegurarse de que nadie lo olvidara. A pesar de estas muestras de grandeza, muchos aún dudaban de él. Lo consideraban demasiado frágil, demasiado callado, un suplente en potencia. La atención se centraba en figuras como Ronaldinho, Eto'o o Henry. ¿Cómo alguien tan joven podía competir con esas estrellas? Sin embargo, en los pasillos del club, Pep Guardiola y Johan Cruyff lo analizaban con detenimiento. Ambos sabían que no se trataba solo de un gran jugador, sino de un sistema completo alrededor del cual se podía construir un equipo. Guardiola estaba convencido. Messi no era un futbolista más, era la clave de una revolución. La evidencia apareció pronto. En un amistoso contra la Juventus, dejó en ridículo a defensores experimentados, al punto de que Fabio Capello, técnico del conjunto italiano, pidió su fichaje. La respuesta del Barcelona fue clara: no estaba en venta. Habían comprendido que tenían un tesoro. Lo mismo ocurrió en un partido de Champions League frente al Chelsea, donde un joven argentino desató tal caos en la defensa que acabaron expulsando a un rival por no encontrar otra forma de detenerlo. Aunque salió lesionado, su nombre quedó grabado en la memoria de todos los que asistieron esa noche.
El momento más impactante de esos primeros años llegó frente al Getafe. Robó la pelota en el mediocampo, superó rivales uno tras otro, dejó al portero en el suelo y marcó un gol casi idéntico al de Diego Maradona en el Mundial de 1986. Las comparaciones fueron inevitables, pero muchos ya intuían que no estaban viendo a otro Maradona, sino a alguien completamente nuevo. Lo interesante era que Messi no necesitaba marcar en todos los partidos para ser determinante. En un encuentro contra Zaragoza, sin anotar ni dar asistencia, se convirtió en el eje del juego, el que generaba peligro constante y alrededor del cual giraba todo el equipo. Esa capacidad de influir en un partido más allá de las estadísticas revelaba que estábamos presenciando el nacimiento de una nueva era. La atención internacional aumentaba, pero el punto de quiebre llegaría en el partido más intenso del fútbol mundial, el clásico entre Barcelona y Real Madrid. A sus 19 años, enfrentaba a un rival plagado de estrellas: Beckham, Raúl, Casillas, Sergio Ramos, Van Nistelrooy, un equipo tasado en más de $1.000 millones, acostumbrado a aplastar a sus adversarios. ¿Qué podía hacer un adolescente contra semejante maquinaria? Ese día, el Camp Nou fue testigo de una exhibición inolvidable. Messi marcó un gol en el minuto 11 para igualar el partido tras un tanto del Madrid. Volvió a anotar en el primer tiempo y cuando parecía que todo estaba perdido, en los minutos finales recibió un pase de Ronaldinho, dejó en el camino a los defensores y batió a Casillas con su zurda. El marcador terminó 3-3, pero la sensación era que el resultado lo había conseguido un solo jugador. Fue su primer hat-trick oficial, y nada menos que frente al eterno rival. ¿Qué pensaron los aficionados cuando vieron a un adolescente silenciar a los galácticos? Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar. Un astro ha nacido, titulaban los periódicos. Messi hace arrodillar al Madrid, escribían otros. Lo más llamativo fue que al día siguiente el propio protagonista actuó como si nada hubiese pasado. Volvió a entrenar en silencio, sin declaraciones grandilocuentes, repitiendo que solo quería ayudar a su equipo. Esa humildad, unida a su descomunal talento, empezaba a construir la leyenda. Con esa actuación, Barcelona pasó de un equipo de decadencia a uno que recuperaba la fe en el futuro. Sus compañeros, que antes lo veían como un juvenil tímido, comenzaron a respetarlo como una pieza fundamental. Hasta Iker Casillas, años después, reconocería que aquella noche comprendieron que no se trataba de un simple jugador talentoso, sino de un monstruo disfrazado de chico normal. Definitivamente el número 10 de Barcelona se convirtió en sinónimo de Lionel Messi desde que Ronaldinho partió rumbo al Milán. A partir de ese instante, cada niño en el mundo soñaba con tener la camiseta con ese dorsal y su apellido grabado. Sin embargo, alcanzar ese nivel no fue producto de la casualidad. No había exhibiciones mediáticas ni discursos llamativos. Había disciplina, entrenamientos en silencio y una obsesión por mejorar cada día. ¿Qué otro jugador después de ganarlo todo seguía siendo el primero en llegar a las prácticas? Messi disputó 4 Copas del Mundo antes de lograr su objetivo máximo. Se quedó en cuartos de final, perdió una final, pero jamás abandonó la lucha. Con paciencia construyó un grupo competitivo y lo lideró hasta conquistar el trofeo más codiciado del planeta, la Copa del Mundo. La perseverancia, junto con su capacidad de superar derrotas, marcaron una trayectoria que lo distinguió de cualquier otro futbolista. ¿Qué sentiría un rival al ver cómo alguien que parecía vencido volvía siempre más fuerte? La historia de Messi nos demuestra que los sueños pueden cumplirse con esfuerzo, fe y perseverancia. Y recuerda, si te gustó este video no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y dejarnos tu comentario. No te pierdas nuestro próximo contenido, seguro te encantará tanto como este.